palabra el diputado que retorna a la cancha, Walter Servini. Gracias, presidente. Bueno, nos encontramos en esta instancia de rendición que vale la pena aclarar, es una instancia bien distinta de lo que nos pasó en el año pasado, en donde votamos el presupuesto que nos presentaba el gobierno. En esa ocasión, en donde el gobierno vino a plantearlos al Parlamento qué era lo que necesitaba para gobernar y qué era lo que necesitaba para cumplir las promesas que habían hecho en su campaña electoral. Allí este legislador votó el presupuesto. Votó porque dijo, estoy a la orden para que puedan cumplir con lo que prometieron, estoy a la orden para que puedan realizar el gobierno de la mejor manera posible, porque en definitiva, si lo hacían bien, la gente iba a estar bien. Lamentablemente eso no pasó, señor presidente, y hoy nos encontramos en esta etapa de rendición, que es la primera vez que vamos a medir lo que se hizo con lo que nos pidieron en el presupuesto. Y ahí vemos que las cosas no pasaron como decían, la seguridad está cada vez peor, no lo decimos nosotros, nos dice la gente en la calle y lo vemos con lo que están pasando todos los días. Lamentablemente se empezó a incrementar el número de homicidios, se empezó a incrementar el enfrentamiento entre bandas del narcotráfico. Recientemente empezaron a explotar los cajeros, hoy lamentablemente en 18 de mayo quisieron robar uno. Eso no se veía, empezaron de vuelta en ese camino. La gente está insegura y lo transmiten todos los días en la calle, señor presidente. En política de vivienda no han hecho lo suficiente y es tal así que nos llamó la atención que en esta rendición de cuentas no vino ni siquiera un artículo en el inciso del Ministerio de Vivienda, ni uno solo, señor presidente. Solo la referencia en el articulado a la exoneración de IVA en la compra de materiales a las cooperativas de vivienda, en donde hubo un entredicho, porque en una primera instancia el ministro de Economía planteó que eran hasta 10 millones de dólares en 4 o 5 años. Luego, con varios diputados que integramos la comisión, estuvimos demostrando que eso no era suficiente para lo que prometían cubrir. Y posterior, en la segunda comparecencia del ministro, corrigió y se otorgaron o habilitaron esos hasta 10 millones de dólares por año, que va a estar contemplando a las cooperativas que van a arrancar a futuro a construir, porque en un momento se dio ese problema de comunicación en donde todas las cooperativas, incluso que estaban en construcción, entendían que ya iban a obtener el descuento del IVA en los materiales. En políticas medioambientales, presidente, un ministerio nuevo que tiene unos desafíos enormes, que se habían dejado política de Estado proyectado en un Ministerio de Ambiente del gobierno anterior, ese ministerio nuevo que está en ese proceso de creación y que cada vez tiene responsabilidades y compromisos más importantes, nos encontramos que lejos de reforzarlo presupuestalmente o de otorgarle más herramientas, lo que sí se le hizo fue un recorte brutal en partidas y en cargos que se suprimieron. Y nos llama mucho la atención cargos que se recortaron, por ejemplo, en la órbita de Dinama, en donde se recortaron cargos técnicos, en donde ese ministerio que cada vez precisa tener más técnicos, ese ministerio que tiene la responsabilidad de supervisar este proceso del agua potable en el país, el que venimos discutiendo, que ahora está olvidado porque está lloviendo, pero no hay que olvidarnos que en el 23 la gente tenía que salir a comprar el bidón del agua, los que podían, porque no se le aseguraba ese suministro. Y allí se había planteado una alternativa, se había planteado Arasatí, el gobierno decide suspenderla y decide ir por Casupá. Hemos hecho pedidos de informe con respecto a Casupá que no se han contestado por el Ministerio de Ambiente aún, pero sin embargo recortan cargos técnicos en el Ministerio de Ambiente. El proyecto más importante que han presentado, que genera un impacto que aún no lo sabemos, que genera la preocupación en la población, y nos encontramos que ese ministerio se le recortan herramientas en vez de reforzarlo.
vino a plantear un discurso robusto de cuidado del ambiente, pero cuando uno va a los números, se recortan 10 millones de golpe y porrazo y se suprimen esa cantidad de cargos. No solo en el Ministerio de Ambiente, en el Ministerio de Ganadería se recortan cargos, señor presidente, para la creación de cargos de confianza. Es decir, todos estos ministerios que estamos nombrando, esos recortes no son reasignaciones que se dan dentro del inciso, dentro del ministerio, no. Lo que se le recorta al Ministerio de Ambiente va para otro lado, lo que se le recorta al Ministerio de Ganadería va para otro lado a crear cargos de confianza. Varios recortes, como los que se le hacen al MIDES, que van para otro lado, menos al Ministerio de Trabajo, que se ve que allí, como el ministro es del Partido Comunista y hay determinadas pujas internas, los cargos que se le suprimen de una forma insólita, al final del articulado se le vuelven a crear, al Ministerio de Trabajo exclusivamente, los demás se le recortó a todos. Cuando nosotros indicábamos estos recortes en la comisión, nos decían que bueno, que justamente era una de las cosas que pedía la coalición republicana, que se achicara el Estado, que se achicaran determinados gastos. Lo decían como toreándonos, ¿por qué no lo acompañábamos? Y la diferencia es clarita, porque nosotros sí queremos recortar gastos o recortar cosas que están mal en el gobierno, pero no en áreas donde se precisan. No queremos recortar funcionarios técnicos en el Ministerio de Ambiente, no queremos recortar funcionarios en el Ministerio de Ganadería, que son los encargados de cuidar el estatus sanitario del país, sino que queremos recortar las pérdidas del Portland ANCAP. Queremos recortar gastos superfluos que están duplicados, triplicados, cuadriplicados. Esas son las áreas en donde el Estado tiene que optimizar, sin tocar funcionamiento, señor presidente. Voy a profundizar en los incisos con respecto a cada uno de los artículos. Lo venimos trabajando hace tiempo, pero hoy quiero, en estos minutos que me quedan, centralizarnos en algo en donde se dio la discusión. Acá el Frente Amplio depende de qué lado del mostrador esté para ver cómo funciona. Si son oposición, no votan presupuestos, no votan rendiciones de cuenta. Si como oposición no votaron 50 millones de dólares que se cargaron en el periodo pasado para las infancias, pero si están en el gobierno y la oposición se toma el atrevimiento de cuestionar o de diferir con los que nos plantean, nos tratan de que somos unos forajidos que estamos en contra de bajar la pobreza infantil en el Uruguay. Porque de eso es lo que se nos ha tratado a la oposición y es lo que se ha planteado el debate público. Y ¿saben una cosa? Eso no es así. Y no es así por varios motivos. El primero y fundamental es que nosotros vamos a acompañar el aumento que signifique para combatir a la pobreza infantil y focalizada de 0 a 3 años principalmente. Vamos a acompañarlo porque entendemos que es una política necesaria. Pero en lo que estamos en contra nosotros, presidente, es de que se haga esa baja en la pobreza estadística. Porque como bien lo sabemos, la pobreza es multidimensional. Y acá se apunta a que con ese factor económico que se mejora y que sin duda es necesario, que es uno de los tantos que integran la forma en que se puede medir la pobreza. De hecho, ese factor multidimensional se hizo en el año 24, en donde se llegó al consenso para poder establecer esas mediciones. Ese 25% que nos anuncian al final del periodo es tomando solamente ese factor, el ingreso económico. Por eso nosotros le decimos que es la reducción de la pobreza estadística. Porque no van a mejorar las condiciones de vivienda, no van a mejorar las condiciones de inserción en el mercado laboral, no van a mejorar las condiciones de educación. Solamente con el mayor ingreso ahí se va a medir para que baje la pobreza. Y está bien el mayor ingreso y lo acompañamos, pero necesitamos que el acompañamiento sea completo y que esa familia salga de la pobreza. Porque la reducción que se dio en los años del 2007 al 2019, señor presidente, en la pobreza,
el factor principal, el 70%, y está medido, fue gracias al trabajo. El otro 30% fue por las políticas sociales de transferencia. Las políticas sociales de transferencia tienen que ser la base y a partir de ahí lograr que esas familias obtengan el trabajo y que empiecen a mejorarles las condiciones de su vivienda, de educación y demás para que sea una salida completa, no una salida de medición. El tiempo es muy corto. El principal problema lo tenemos marcando la diferencia. El Frente Amplio, ahora nos enteramos que con el aditivo que presentó Cabildo Abierto, plantean llevar el pago de las transferencias a que se pueda cobrar en su totalidad por efectivo. Y acá queremos marcar una gran diferencia, porque si bien sabemos de la intención de muchísimos legisladores y muchísimos integrantes del gobierno de Frente Amplio que quieren lo mejor para la ciudadanía, acá tenemos que decirle que se están equivocando tremendamente, que están cometiendo un error gigante. El error más grande que podemos hacer es volver a lo que se hizo en el año 2007 con el programa PANES. Porque en el año 2007, presidente, voy a refrescar la memoria para los que no se acuerdan, en ese plan PANES se le daba plata en efectivo a la gente. Se le dio plata en efectivo a la gente. Y es más, se hacían pagos retroactivos. Cuando usted iba un mes, señor presidente, y entraba, le correspondía, le decían, miren que tenés 3 meses para atrás, tres meses anteriores ya te correspondía, te lo vamos a pagar. Se hizo así, en efectivo. Yo soy de 18 de mayo, usted sabe, señor presidente, en esos años pertenecíamos a Las Piedras. ¿Sabe lo que pasaba en Las Piedras? Porque ahí saben dónde se cobraban, en los bancos. ¿Los bancos dónde están? En la plaza. Cobraban en el Banco República de la Plaza de Las Piedras y esa gente se iba al casino que está ahí enfrente al Banco República. Se iban a comprar los celulares al comercio que está a media cuadra y se iban a comprar los championes estos famosos de la pipa que tienen un valor carísimo y se los llevaban puestitos de 0 kilómetros. Y saben una cosa, nosotros no estamos cuestionando si tienen el derecho de hacerlo o no, pero la política apuntada para los niños de 0 a 3 años tiene que ser para los niños y no para los campeones de la pipa que se quieran comprar los padres, o no para el casino que quieran ir a apostar sus padres, o no para las apuestas deportivas, o no para las familias que son conflictivas terminen en una boca de pasta base o de drogas comprando porque son adictos. Eso no lo podemos permitir de ninguna manera, porque cuando hacemos una política para niños de 0 a 3 años, la hacemos porque esos niños están en una etapa de desarrollo, que si no son bien alimentados, que si no son bien acompañados, pueden sufrir daños en el desarrollo cognitivo que no van a tener recuperación. Pueden sufrir desnutrición, la cual después de los 3 años no se revierte, señor presidente. Y ahí dejan a los gurises de los barrios en desventaja con los que nacieron en otra zona. Entonces eso no se puede permitir, no puede pasar. Este Parlamento se tiene que llamar a reflexión y bajo ningún concepto puede salir votado ese cambio. Porque aparte, presidente, los que cobran por las prestaciones por la tarjeta, gracias a la ley 18.910 que se votó en el 2007, que muchos legisladores del Frente Amplio no la conocían, se les hace el descuento del IVA a los que reciben la asistencia social. Pero no un descuento cualquiera, porque usted sabe, presidente, que hay productos que están exentos de IVA, hay productos de tasa básica y tasa mínima. Un 10% la tasa mínima, un 22% la básica. Pero este IVA ficto le hace el 22% a todos. Y si nosotros le ponemos la plata en la tarjeta, nos aseguramos que la gente que recibe el beneficio se le va a hacer el 22% de descuento a la leche. Se le va a hacer el 22% de descuento a los productos que están exonerados de IVA también. Y entonces, poniéndole la plata en efectivo, lo único que nos vamos a asegurar, aparte de no poder controlarle lo que le van a dar al niño de 0 a 3 años, es que le vamos a cobrar el IVA en los productos que van a pagar. Es así y estoy dispuesto a dar el debate hasta la hora que sea, porque estoy hablando con la experiencia de ver las situaciones, de estar en la casa con esa gente y lamentablemente muchos de los que están hablando del tema no la tienen.
Nos han dicho que le queremos cortar el derecho de que compren una tortita para el cumpleaños del año, una Coca-Colita o un juguete para el Día del Niño, y eso ya lo pueden comprar con la tarjeta, señor presidente. No pueden venir a tomarnos el pelo acá o no pueden venir a hablar sin conocimiento, porque se están diciendo cosas que no son. Eso hoy ya se puede hacer y nos tenemos que asegurar principalmente que la política social, el esfuerzo que llega a una parte de la sociedad, pero que lo paga toda la sociedad, llega al niño de 0 a 3 años. Lo que estamos peleando la coalición no es poner el palo en la rueda ni estar en contra del Frente Amplio. Estamos defendiendo a esos niños que merecen que la política, el esfuerzo de una sociedad llegue y que se pueda controlar también. Gracias, señor presidente.